¿Por qué leer la Biblia? ¿Para qué sirve realmente? No es solo un libro antiguo lleno de historias del pasado. ¿Por qué algunos dicen que es la palabra de Dios? ¿Y qué impacto puede tener en mi vida hoy? Estas son preguntas que muchos se hacen. Vivimos en una época donde todo está al alcance de un clic, donde las respuestas se buscan en Internet, en tendencias pasajeras, en filosofías humanas. Y sin embargo, a pesar de toda esa información, nunca hemos estado más confundidos, más ansiosos y más sedientos de verdad. Si la Biblia es solo un libro más, ¿por qué ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia? ¿Por qué quienes la leen con fe encuentran dirección, fortaleza y consuelo? Hoy vamos a descubrir juntos la respuesta, no desde opiniones humanas, sino desde la misma Escritura. Porque la Biblia no es un simple texto, es viva, eficaz y tiene el poder de acercarnos a Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir cambiará tu perspectiva sobre la palabra de Dios y su impacto en tu vida. Acompáñame a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 y descubramos juntos cómo la Escritura nos transforma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos tres grandes verdades. La primera gran verdad es que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. La Biblia no es un libro más, no es producto de la imaginación humana. Es la voz de Dios escrita para revelarnos su voluntad. Cuando la Escritura dice que es inspirada por Dios, no habla de un simple sentimiento o influencia, sino que significa literalmente que fue soplada por Dios. Así como el aliento da vida, Dios impartió su verdad a los escritores de la Biblia para que registraran su mensaje sin error. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, se nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que la Biblia no es una colección de ideas humanas, sino el mensaje divino transmitido a través de sus siervos. Si la Escritura viene de Dios, entonces es absoluta, eterna y verdadera. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, verso 35, cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La cultura cambia, las ideas del mundo evolucionan, pero la palabra de Dios permanece inmutable. Dios nos ha dejado su palabra para que podamos conocerlo y caminar en su verdad. Si alguna vez te has preguntado cómo acercarte a Dios, cómo tomar decisiones correctas o cómo encontrar propósito en la vida, la respuesta está en la Escritura. Pero su propósito no es solo informarnos, sino transformarnos. Ahora que hemos visto que la Escritura viene de Dios, veamos cómo nos enseña, nos corrige y nos guía en justicia. La segunda gran verdad es lo que hace la Escritura en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. La Biblia no es solo un libro de historia o enseñanzas morales, sino la voz viva de Dios, capaz de transformar la vida de quien la recibe con fe. En primer lugar, la Escritura nos enseña, nos revela quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo debemos vivir. En un mundo donde hay tantas voces y opiniones, la palabra de Dios es la única verdad segura. Como dice el libro de los Salmos,
en el capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin ella, caminamos en oscuridad, pero cuando la tomamos en serio, nos guía con certeza. También nos redarguye y nos corrige. No solo nos muestra la verdad, sino que nos confronta cuando estamos en el error. La carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». La Escritura no nos adula ni nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos saber para ser transformados. Jesús lo explicó claramente en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, verso 24, cuando dijo: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Solo quien escucha y obedece la palabra de Dios tendrá estabilidad en su vida». Finalmente, la Escritura nos instruye en justicia, nos muestra el carácter de Dios y nos forma para vivir en santidad. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 9, se nos dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». La palabra nos limpia, nos fortalece y nos aparta del pecado. Si la Escritura tiene este poder para enseñarnos, corregirnos y formarnos, debemos preguntarnos: ¿cuál es el propósito de Dios al darnos su palabra? Ahora que hemos visto cómo la Escritura nos guía y nos transforma, veamos para qué Dios nos la ha dado. La tercera gran verdad es el propósito de Dios al darnos su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así concluye el pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 17. Hasta aquí hemos visto que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige y nos instruye en justicia. Pero ¿con qué propósito? La Escritura no solo busca cambiar nuestro conocimiento, sino moldear nuestro carácter y prepararnos para cumplir la voluntad de Dios. En primer lugar, Dios nos dio su palabra para hacernos maduros en la fe. Cuando el apóstol dice que la Escritura nos hace perfectos, no habla de una perfección sin fallos, sino de una madurez espiritual, de un crecimiento que nos lleva a ser personas completas en Cristo. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, verso 17, Jesús oró diciendo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La palabra de Dios nos santifica, nos aparta del pecado y nos acerca más a Él. Pero además de transformarnos, la Escritura nos prepara para servir. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla y compartirla con los demás. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 22, encontramos esta advertencia: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Dios nos ha dado su palabra para que actuemos conforme a ella, para que nuestras vidas reflejen su luz y estemos equipados para hacer su obra. La Escritura nos fue dada para acercarnos a Dios y capacitarnos para su propósito. Pero la gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a recibirla y vivir por ella? Si la palabra de Dios nos transforma y nos prepara, la decisión que debemos tomar es clara: obedecerla y vivir en ella. Hemos visto que la Escritura no es un libro común, sino la voz de Dios para la humanidad. Nos enseña la verdad, nos corrige cuando nos desviamos y nos guía en justicia. Pero su propósito final es transformarnos y prepararnos para cumplir la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué haremos con esta verdad? No basta con conocerla, debemos vivirla. La Biblia nos acerca a Dios, pero solo si decidimos obedecerla y hacerla parte de nuestra vida diaria. Acompáñame a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti con gratitud porque nos has dado tu palabra como guía y luz para nuestro caminar. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad,
sino que nos hablaste a través de la Escritura, mostrándonos la verdad y el camino hacia ti. Señor, hoy reconocemos que necesitamos ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de lo que en ella nos enseñas. Que cada vez que la leamos, podamos entenderla con claridad y aplicarla con fe en nuestra vida diaria. Te pedimos que la Escritura sea nuestra lámpara, que nos enseñe, nos corrija y nos forme conforme a tu voluntad. Que a través de ella crezcamos en madurez espiritual y seamos capacitados para toda buena obra. Líbranos de la indiferencia y del engaño, de solo escuchar sin obedecer. Pon en nosotros un corazón hambriento de tu palabra, un deseo profundo de buscarte y conocerte más. Que en medio de este mundo lleno de distracciones, podamos mantenernos firmes en la verdad que tú nos has dado. Señor, enséñanos a amarte más a través de tu palabra, a depender de ella en tiempos difíciles y a compartirla con otros para que también encuentren en ella vida y esperanza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy hemos visto que la Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios hablándonos hoy. Nos enseña, nos corrige y nos guía para que vivamos en su voluntad. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haremos con esta verdad? No basta con escucharla, debemos vivirla. La clave para acercarnos a Dios está en permanecer en su palabra cada día. Si este mensaje ha hablado a tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas como esta. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.